Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de San Eulogio de Córdoba, arzobispo del año 859. Vamos a leer su historia, mis hermanos, y vamos a ver qué aprendemos de estos santos, de estos hombres tan valerosos que sirvieron para ayudar a muchos otros a amar a Dios. Que también así nosotros seamos, mis hermanos, llevar muchas almas para Dios. Ayudemos a nuestros hermanos a que conozcan a Dios, a que se acerquen a Él, porque solamente en Él, mis hermanos, vamos a encontrar la gloria. Esa gloria que se nos ofreció, esa gloria que todos anhelamos un día encontrarnos con Jesús y estar por la eternidad junto a Él. Voy a comenzar pues en este momento. San Eulogio significa el que habla bien. Dicen que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo IX. Vivió en la ciudad de Córdoba, que estaba ocupada por los musulmanes o maometanos, los cuales solamente permitían ir a misa a los que pagaban un impuesto especial por cada vez que fueran al templo, y castigaban con pena de muerte al que hablara en público de Jesucristo fuera del templo. Nació en el año 800 de una familia que se conservaba fervientemente católica en medio de la apostasía general, cuando la mayoría de católicos habían abandonado la fe por miedo al gobierno musulmán. Este santo será el que logrará renovar el fervor por la religión católica en su ciudad y sus alrededores. Su abuelo se llamaba también Eulogio. Le enseñó desde pequeño a que cada vez que el reloj daba las horas, dijera una pequeña oración, por ejemplo: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Tuvo por maestro a uno de los más grandes sabios de sus tiempos, al famoso Speraindeo, el cual lo formó muy bien en filosofía y otras ciencias. Como compañeros de estudios, tuvo a Pablo Álvarez, el cual fue siempre su gran amigo, y escribió más tarde la vida de San Eulogio, con todos los detalles que él logró ir coleccionando. Su biógrafo lo describe así en su juventud: era muy piadoso y muy mortificado. Sobresalía en todas las ciencias, pero especialmente en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Su rostro se conservaba siempre amable y alegre. Era tan humilde que casi nunca discutía y siempre se mostraba muy respetable con las opiniones de los otros, y lo que no fuera contra la ley de Dios o la moral, no lo contradecía jamás. Su trato era tan agradable que se ganaba la simpatía de todos los que charlaban con él. Su descanso preferido era ir a visitar templos, casas religiosas y hospitales. Los monjes le tenían tan grande estima que redactaba los reglamentos de sus conventos. Esto le ocasionó de visitar y conocer muy bien un gran número de casas religiosas en España. Ordenado de sacerdote, se fue a trabajar con un grupo de sacerdotes y pronto empezó a sobresalir por su gran elocuencia al predicar y por el buen ejemplo de su santa conducta. Su mayor afán era tratar de agradar cada día más y más a Dios y dominar las pasiones de su cuerpo. Decía confidencialmente: tengo miedo a mis malas obras, mis pecados me atormentan, veo su monstruosidad, medito frecuentemente en el juicio que me espera y me siento merecedor de fuertes castigos. Apenas me atrevo a mirar al cielo, abrumado por el peso de mi conciencia. Eulogio era un gran lector y por todas partes iba buscando y consiguiendo nuevos libros para leer él y prestar a sus amigos. Logró obtener las obras de San Agustín y de varios otros grandes sabios de la antigüedad, cosa que era difícilmente en esos tiempos en los que los libros se copiaban a mano y casi nadie sabía leer ni escribir, y nunca se guardaba para él solo los conocimientos que adquiría. Trataba de hacerlos llegar al mayor número posible de amigos y discípulos. Todos los creyentes de Córdoba, especialmente sacerdotes y religiosos, se fueron reuniendo alrededor de Eulogio. En el año 850 estalló la persecución contra los católicos de Córdoba. El gobierno musulmán mandó asesinar a un sacerdote y luego a un comerciante católico. Los creyentes más fervorosos se presentaron ante el alcalde de la ciudad para protestar por estas injusticias y declarar que reconocían como jefe de su religión a Jesucristo y no a Mahoma. Enseguida los mandaron torturar
y los hicieron degollar. Murieron jóvenes y viejos, en gran número. Algunos católicos, que en otro tiempo habían renegado de la fe por temor, ahora repararon su falta de valor y se presentaron ante los perseguidores y murieron mártires. Algunos más flojos decían que no había que proclamar en público las creencias, pero San Eulogio se puso al frente de los más fervorosos y escribió un libro titulado Memorias de los Mártires. En la cárcel narra Eulogio con entusiasmo el martirio de los que murieron por proclamar su fe en Jesucristo. A dos jóvenes católicas las llevaron a la cárcel y las amenazaron con terribles deshonras si no renegaban de su fe. Las dos estaban muy desanimadas. Lo supo San Eulogio y compuso para ellas un precioso librito, documento martirial, y les aseguró que el Espíritu Santo les concedería un valor que ellas nunca habían imaginado tener y que no les permitiría perder su honor. Las dos jóvenes proclamaron valientemente su fe en Jesucristo y le escribieron al santo que en el cielo rogarían por él y por los católicos de Córdoba para que no desmayaran de su fe. Fueron martirizadas y pasaron gloriosamente de esta vida a la eternidad feliz. El gobierno musulmán mandó a Eulogio a la cárcel y él aprovechó sus meses para dedicarse a meditar, a rezar y a estudiar. Al fin logró salir de la cárcel, pero encuentra que el gobierno ha destruido los templos, ha acabado con las escuelas donde él enseñaba y que siguen persiguiendo a los que creen en Jesús. Eulogio tiene que pasar 10 años huyendo de sitio en sitio por la ciudad y por los campos, pero va recogiendo datos de los cristianos que van siendo martirizados y los va publicando en su memoria de los mártires. En el año 850 murió el arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eulogio para ser el nuevo arzobispo, pero el gobierno se opuso. Algo más glorioso le esperaba enseguida, el martirio. Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, hija de maometanos, que deseaba vivir como católica, pero la ley se lo prohibía y quería hacerla vivir como musulmana. Entonces ella huyó de su casa y, ayudada por Eulogio, se refugió en casa de católicos. Pero la policía descubrió dónde estaba y el juez decretó pena de muerte para ella y para Eulogio. Llevado nuestro santo al más alto tribunal de la ciudad, uno de los fiscales le dijo que el público ignorante se deje matar por proclamar su fe, lo comprendemos, pero tú, el más sabio y apreciado de los cristianos de la ciudad, no debes ir hacia la muerte. Te aconsejamos que te retractes de tu religión y así salvarás tu vida. A lo cual Eulogio respondió: si supieses los inmensos premios que nos esperan a los que proclamamos nuestra fe en Cristo, no solo me dirías que debo dejar mi religión, sino que tú dejarías a Mahoma y empezarías a creer en Jesús. Yo proclamo aquí solamente que hasta el último momento quiero ser amado y amador de nuestro Señor Jesucristo. Un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo le presentó la izquierda y fue nuevamente abofeteado. Luego lo llevaron al lugar de suplicio y le cortaron la cabeza. Poco después martirizaron a Santa Lucrecia. San Eulogio, consíguenos un gran entusiasmo por nuestra religión. Dichosos vosotros cuando os persigan y os traten mal por causa de la religión. Alegraos, porque grande será nuestro premio en el reino de los cielos. Mateo 5:12. Esta fue la historia de San Eulogio, proclamador de la fe en Jesucristo. Las personas de Córdoba, España, estaban renegando muchos ya de la fe, muchos que, como dice aquí la historia, eran flojos, que no tenían por qué proclamar su fe en público. De esa manera se esconderían de los maometanos. Pero no, la fe de Cristo tiene que ser proclamada. Inclusive ellos lo tienen que saber, los mismos maometanos, como lo hizo San Eulogio cuando se presentó ante ellos para ser martirizado. Hermanos, tanto amor llegó a tener la gente por Jesucristo que prefería ser martirizada antes que creer en otra religión, incluyendo a esta hija de maometanos. Fíjense nada más cómo
ella se escondió en casa católica para que no se dieran cuenta los maometanos de que ella también creía en Jesucristo. Sin embargo, cuando los descubren, a los dos los llevan al martirio. Y no hay que tener miedo, como decía San Eulogio. Él en sus libros les escribía que no tuvieran miedo, que el Espíritu Santo que nos dejó Jesús nos daría el valor para resistir cualquier dolencia que a nosotros nos llegase. Y así sucedía, hermanos. En realidad así sucede todavía en la actualidad, si nosotros creemos con toda nuestra fe y todo el corazón de que Jesús nuestro Señor nos dejó el Espíritu Santo para darnos valor en los momentos más difíciles de nuestra vida. En realidad que sí podremos sobresalir de todo ello. Pero tenemos que tener esa fe y esa confianza en Jesús nuestro Señor, como la tenían todos estos hombres y todas estas mujeres que fueron al suplicio por causa de estos maometanos y por causa de amar a Jesucristo como debe ser. Hermanos, Jesús cuando se fue a la derecha del Padre, Él dejó dicho que seríamos perseguidos. No dijo que nos la íbamos a pasar muy suave. En realidad, lo que Él decía, que todo aquel que lo quiera seguir, dejemos la comodidad y sigámosle. Carguemos con su cruz, así como Él la cargó. Él sufrió. ¿Por qué sufrió? Jesús fue al martirio, también al igual que muchos santos, solamente que Él para demostrarnos que había una eternidad, que había una gloria y que por su muerte también seríamos eternos. Eso es lo que Jesús nos vino a enseñar, y en eso hay que poner toda nuestra fe. No desmayar en medio del camino, ya que conocemos de Jesús, ya que conocemos que en Él encontramos todos sus favores y que no hay nada ni nadie que nos pueda sacar ni arrancar de ello. Continuemos adelante, echémosle ganas en la fe, no desmayemos en la fe. Miren, en aquel tiempo las persecuciones eran muy difíciles. Cuando se demostró en mucha gente que en Jesucristo se encontraba una gloria divina, no tenían miedo de morir. Sabían bien que aquí sería un tormento pasajero, pero que sería una gloria eterna allá arriba. Y ellos ponían toda su confianza en eso y no desmayaban en su fe. Le echaban muchísimas ganas y proclamaban a Jesús como el Mesías, como el Rey de todo el universo. Cosa que también nosotros debemos hacer, proclamar a nuestro Señor como lo que es y no desmayar en la fe. Que eso nunca nos suceda, ni siquiera nos pase por la mente. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.